¿Te imaginas que te dijera que la silla donde estás sentado en realidad no es una silla? Son intrigante. Pues esa es la idea que vamos a explorar hoy en esta inmersión profunda en la metafísica de Aristóteles. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Perfecto. Y hablando de cuestionar, Aristóteles empieza su metafísica con una frase potente. Todos los hombres, por naturaleza, desean saber. Es como si reconociera esa curiosidad innata que tenemos, ¿no? Esa sed de conocimiento que nos impulsa a buscar respuestas. Totalmente. Y para Aristóteles, la cima del conocimiento era comprender las causas y principios del ser. O sea, la esencia misma de la metafísica. Exacto. Y aquí es donde se pone interesante, porque Aristóteles, aunque fue discípulo de Platón, no se conformó con simplemente aceptar las ideas de su maestro. Digamos que las tomó como punto de partida para desarrollar su propio sistema filosófico. Un poquito rebelde, ¿no? Podríamos decir que sí. Y una de las mayores diferencias entre ambos fue la teoría de las formas. Platón, como sabes, postulaba la existencia de un mundo de formas perfectas. Inmutables. Sí, inmutables, que nuestro mundo físico solo imitaba imperfectamente. Es decir, que para Platón, la belleza de una flor, por ejemplo, era un reflejo pálido de la forma ideal de belleza. Exacto, la que existía en ese todo reino. Ya. Pero Aristóteles no estaba muy convencido, Ah, no. ¿no? Él decía que esta separación entre dos mundos era innecesaria y problemática. ¿Por qué? Bueno, primero porque duplicaba la realidad y sus problemas. Si ya teníamos un mundo lleno de misterios, ¿para qué inventar otro? Claro. Además, Aristóteles señalaba que la teoría de Platón no explicaba cómo las cosas cambian y se mueven. Si se basan en formas inmutables. Exactamente. Si la forma de un árbol es eterna e inmutable, ¿cómo es que un árbol crece y cambia con el tiempo? No tiene mucho sentido. Y aquí es de donde Aristóteles introduce su propio concepto clave, la sustancia. Para él, la sustancia no era una forma abstracta en un reino separado, sino que estaba aquí en el mundo material. Ir a la esencia de cada cosa individual. Entonces, en lugar de dos mundos separados, Aristóteles proponía una unión de materia y forma en cada sustancia. Precisamente. Y para comprender mejor esta unión, hay que hablar de su teoría de ilimorfismo. Imagina una mesa. La materia de la mesa es la madera. El material del que está hecha. Ajá. La forma es el diseño o la función de mésanes. Lo que la hace ser una mesa y no un montón de madera. Exacto. O sea que la forma no es algo separado de la materia. Sino que le da a la materia su estructura y función específica. Interesante. Y esto nos lleva a otro concepto crucial en la metafísica de Aristóteles, la distinción entre actualidad y potencialidad. Ajá. Para entender el cambio. Sí. Me imagino que para Aristóteles el cambio no era un misterio inexplicable. No, para nada. Claro. Lo veía como la realización del potencial inherente en cada sustancia. Introdujo la distinción entre actualidad, que es lo que una cosa es ahora, y potencialidad, que es lo que tiene la capacidad de llegar a ser. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Para que quede más claro. Claro. Piensa en una bellota. Actualmente es una semilla, pero tiene el potencial de convertirse en un roble. Entiendo. Un bloque de mármol es actualmente una piedra, pero tiene el potencial de ser esculpido en una hermosa estatua, O sea, el cambio no es algo mágico. sino el desarrollo natural de lo que ya está presente en la sustancia, en forma de potencialidad. Exacto. Y para completar su análisis de la realidad, Aristóteles propuso sus famosas 4 causas, Oh, sí. que nos ayudan a entender por qué existe algo y qué es. Vale. Pero eso lo dejaremos para la siguiente parte de nuestra inmersión profunda. Bueno, pues retomamos nuestra inmersión en la metafísica de Aristóteles. Ajá. Habíamos dejado la conversación en un punto crucial, sus 4 causas. Exacto. Esas causas que, según Aristóteles, nos ayudan a entender completamente por qué existe algo y cuál es su esencia. Ajá. Me muero de ganas de saber más. Pues comencemos con la primera, la causa material. Vale. Esta se refiere a la materia de la que está hecha una cosa. Por ejemplo, la madera de una mesa. O el bronce de una estatua. Es el de qué está hecha una cosa. Bastante simple, ¿no? Es Ujú. como el ingrediente principal de una receta. Sí, podríamos verlo así. Luego tenemos la causa formal, que se refiere a la forma, la estructura, el diseño de una cosa. Ajá. Es lo que la hace ser una mesa y no una silla, por ejemplo. Ya, Es el qué, es la cosa en esencia. ya veo. La materia es el material y la forma es la idea o el modelo que le da forma a ese material. Es exactamente. Ahora bien, la tercera es la causa eficiente. Ajá. Esta se refiere a la fuerza o agente que produce la cosa. En el caso de la mesa sería el carpintero que la construyó. Sí. O en el caso de una estatua, el escultor. O sea, la causa eficiente es la que pone en marcha el proceso de creación, la que transforma la materia según la forma. Precisamente.
Y finalmente llegamos a la causa final, que quizás sea la más interesante y compleja de las cuatro. Esta se refiere al propósito o finalidad para la cual existe la cosa. Ajá. ¿Para qué fue creada? Mm. ¿Cuál es su función? Es como el para qué de las cosas. Y eso me hace pensar, ¿cuál sería la causa final de una bellota? Buena pregunta. Para Aristóteles, la causa final de una bellota sería convertirse en un roble, es decir, su propósito intrínseco es alcanzar su máximo potencial, su plena realización como árbol. O sea que todo en el universo tiene un propósito, una finalidad que lo impulsa. Esa era su visión. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más debatidos y fascinantes de su metafísica, el motor inmóvil. Ah, sí. Ese misterioso motor inmóvil del que tanto se habla. Recuerda que Aristóteles creía que todo lo que se mueve es movido por algo más. Sí. Si no hubiera un primer motor, la cadena de causas y efectos se extendería infinitamente hacia atrás, Claro. lo cual sería ilógico. Tiene sentido. Si cada movimiento necesita una causa previa, tiene que haber un punto de partida. Ajá, Una primera causa que no sea movida por nada más. exacto. Y a a ese origen del movimiento, Aristóteles lo llamó el motor inmóvil. Lo describió como un ser eterno, inmutable, que se piensa a sí mismo. Y al hacerlo, pone en movimiento todo el universo. Como un imán cósmico que trae a todas las cosas hacia sí. Podríamos decirlo así. Y aunque el concepto del motor inmóvil ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia, algunos lo ven como una metáfora de Dios. Lo importante es que nos invita a reflexionar sobre las causas últimas del ser y del movimiento. Ciertamente nos hace pensar en el porqué última de las cosas. Ajá. Más allá del cómo. Y eso es precisamente lo que hace que la metafísica de Aristóteles sea tan relevante incluso hoy en día. Nos desafía a mirar más allá de lo superficial, a buscar las causas y los principios que subyacen a la realidad. Y a conectarlo todo con un sentido de propósito, una finalidad que nos impulsa hacia adelante. Ajá. Me parece fascinante. Pero me pregunto, ¿cómo encajan las ideas de Aristóteles en el mundo actual? ¿Siguen siendo relevantes para nosotros? Esa es una excelente pregunta. Y para responderla tendremos que adentrarnos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Bueno, retomando nuestra inmersión profunda en la metafísica de Aristóteles, nos quedamos con la pregunta de si sus ideas siguen siendo relevantes en el mundo actual. Sí, porque a veces la filosofía antigua puede parecer un poco anticuada. Un filósofo que vivió hace más de 2000 años realmente tiene algo que decirnos hoy en día. Pues te sorprendería saber cuántas de las ideas de Aristóteles siguen vigentes en nuestra forma de entender el mundo. De hecho, podríamos decir que su pensamiento sentó las bases para el desarrollo de la ciencia moderna. En serio, ¿cómo así? Su énfasis en la observación empírica, en la búsqueda de causas y la clasificación de los seres vivos fueron precursores del método científico. Aristóteles no se contentaba con especulaciones abstractas, quería comprender el mundo a través de la observación y la experiencia. Es como si hubiera sembrado las semillas del pensamiento científico con su enfoque riguroso. Exactamente. Y no solo eso, su teoría de las cuatro causas también influyó en la cosmología medieval. La forma en que se entendía el universo en la Edad Media. ¿Y cómo se conectaba la metafísica de Aristóteles con la visión del universo en la Edad Media? Bueno, la idea del motor inmóvil como causa final de todo movimiento fue adoptada por teólogos y filósofos cristianos quienes la identificaron con Dios. Esto llevó a una visión del universo como un sistema ordenado jerárquico con Dios en la cima y todo lo demás emanando de él. O sea que la metafísica de Aristóteles no solo influyó en la ciencia, sino también en la religión. Efectivamente. Yeah. Y su legado se extiende hasta nuestros días. Por ejemplo, la distinción entre acto y potencia sigue siendo relevante en campos como la física y la biología. Y su teoría lemórfica, la unión de materia y forma, se utiliza en áreas como la psicología y la informática. Para comprender la estructura de sistemas complejos. Exactamente. Es increíble cómo las ideas de un filósofo antiguo pueden seguir siendo herramientas útiles para comprender el mundo actual. Y no solo para comprenderlo, sino también para transformarlo. Su ética, por ejemplo, que se basa en la idea de la virtud como un hábito que se cultiva a través de la práctica, sigue siendo una fuente de inspiración para quienes buscan vivir una vida plena y significativa. O sea que la metafísica de Aristóteles no se queda solo en el ámbito teórico, sino que tiene implicaciones prácticas para cómo vivimos nuestras vidas. Exactamente. Y en un mundo cada vez más complejo y tecnológico, creo que las ideas de Aristóteles sobre la búsqueda de la sabiduría, la importancia de la virtud y la necesidad de comprender las causas últimas son más relevantes que nunca. Totalmente de acuerdo. Su metafísica nos ofrece una perspectiva profunda y enriquecedora sobre la realidad. Una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y el significado de nuestra existencia.
Y si quieren profundizar en el fascinante mundo de la metafísica de Aristóteles, les recomiendo que escuchen el audiolibro completo. El enlace está justo aquí abajo en la descripción del episodio. Es una obra que sin duda les hará pensar y cuestionar sus propias ideas sobre la realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado tan estimulante como nosotros. Hasta la próxima.